8:39, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rulano. Bienvenida, Montserrat. Muy buenos días, bienvenido. Aunque en realidad el bienvenido Sí. soy yo, un poco patudo de mi parte. Me reintegro entonces. Don Juan Valdés, concejal del Partido Socialista por la Comuna de La Granja. Muy bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Pato, Montserrat. Bien, pues estamos muy bien. Sí. Teleauditores. Exactamente, bueno, y saludamos al profesor y director del Departamento de Sociología de nuestra Universidad, Octavio Avendaño. Octavio, como siempre, muy bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricio, Montserrat y Juan. Bueno, día lunes, última semana de enero, bien movida la semana, que partió anoche con la detención de Ángela Vivanco. Vamos a estar hablando de eso, pero quería partir aprovechando que hay un representante acá del Partido Socialista, lo hablabas, Pato, también con el senador Lagos Weber antes, lo que está pasando en el oficialismo, que, claro, uno podría decir es un proceso natural de reordenamiento después de una derrota y cuando ya se deja el poder, ¿no? Pero lo que estamos viendo además, como decía Pato, es cómo se van a comportar las oposiciones o la oposición a partir del 11 de marzo. Y hay un tema respecto del acuerdo administrativo del Congreso que estaría, según la prensa, hasta hace unos días, estarían en negociaciones el socialismo democrático, la democracia cristiana, incluso con Chile Vamos, para tener ellos el control del Congreso y excluir al Frente Amplio y al Partido Comunista. Es bien llamativo eso, ¿no? Porque uno entiende que en esta etapa se den conversaciones, se intenten también hacer autocríticas, pero ya cuando hablamos del Congreso y de cómo te vas a comportar y con quién te vas a aliar, llama la atención aquello, ¿no? Juan Valdés, ¿cómo lo ves? Hay hartas personas críticas de tu partido y de tu sector sobre esta estrategia también, como de separar aguas, separar caminos con quienes hasta ahora son gobierno, ¿no? Porque además, claro, son gobierno hasta ahora, o sea, comparten la administración del Estado, por lo tanto, bueno, es una cuestión que yo creo que da para harto, ¿no? Juan. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir que nunca fuimos gobierno o hemos sido gobierno, pero yo siempre he quedado con esta sensación de que no somos lo mismo. No, ellos también nos han hecho plantear varias veces, Frente Amplio especialmente, ha tenido una actitud que bien de colocar un límite, digamos, a la relación de gobierno y a la relación de no generar una sola coalición. Siempre se ha quedado bien claro que hemos tenido dos coaliciones que cohabitan el gobierno, que colaboran con el gobierno. Una de ellas que, mira las paradojas de la vida, ha sido más leal que la otra con el propio presidente. Porque aquí hemos tenido hay que decirlo, ¿no? El Frente Amplio no ha tenido la misma claridad para apoyar los proyectos de ley y al gobierno y al presidente en todas sus iniciativas, como sí la ha tenido siempre el Partido Socialista. Y en general la centro-derecha del socialismo democrático. En fin, creo que se ha demostrado en este tiempo que hemos gobernado, hemos trabajado por Chile, pero claramente no representamos o no sentimos representar a nadie. Y quiero decir algo, ayer el Frente Amplio tiene una obsesión con matar al Partido Socialista, parece. Tiene una obsesión con tratar de superarlo. Y el Partido Socialista no ha tenido la misma obsesión con nada. Ha tenido el compromiso, la voluntad y el trabajo con todos sus cuadros, capital que podamos tener, de apoyar y trabajar con el gobierno del presidente Boric para que tenga éxito. Sacarlo adelante de todos los dramas y de todos los problemas en la que propia militancia Frente Amplio lo metió. Acordémonos bien de cuando este gobierno asumió con un diseño determinado donde una ministra fue a parar y la corretearon a balazos de un territorio, ¿no? El lenguaje era muy distinto a lo que se habla hoy día. Tenían severos problemas con el tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia. O sea, uno podría nombrar muchas cosas que venían con cierta impronta del gobierno del presidente Boric al inicio y que fueron cambiando en el tiempo en la medida que el socialismo democrático fue tomando más responsabilidad dentro del gobierno. Y que hoy día uno puede decir que, disculpe, pero hay un asesor del presidente que dijo que había que
había que aguantarse una crisis fuerte, ¿no? Y que había que cuestión que yo siempre dije que es una aberración, que se tenía que romper con cierta institucionalidad, inclusive económica, y generar las crisis para poder... que había que darle más inestabilidad. Más inestabilidad al sistema, claro. Resulta que nadie... Embajador Echecopar. Así es, entonces... ¿Echecopar? Había... No, fue uno de los... el de Polo. Sí, Sebastián de Polo. Sebastián de Polo, exactamente. Entonces, cuando uno ve que tenían esa impronta, y hoy día el gobierno termina con otra impronta, con mejores números económicos, con estabilidad política, un gobierno que termina de gobernar en propiedad, digamos, en fin, ha tenido cambios sustantivos de cómo partió a cómo está terminando, porque así también son los gobiernos. Sí. Ahí, Octavio... Entonces, solamente disculpa. Sí. Después de dicho todo esto, y tal vez muchas cosas más que uno pudiera decir, efectivamente yo creo que vamos a hacer oposición, estaremos juntos en las cosas que tengamos que estar juntos, por supuesto, pero al parecer todo indica de que no vamos a tener una sola coalición de oposición, porque no hemos tenido una sola coalición de gobierno. Sí, hay, Octavio, dos cosas. Primero, una descripción. Independientemente de lo que uno opine de lo que está pasando, ha sido descrito como la consecuencia de una molestia y no ha sido explicitado con un sentido político estratégico, ¿no? Eso es lo primero. Uno deduce que lo hay, pero no ha estado en la explicitación de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y lo segundo, de cuán relevante o no es que haya una coalición de oposición. Hay quienes dicen sin esa unidad mínima no se puede. Hay otros que dicen, bueno, lo que caracteriza a ese mundo es precisamente la diversidad, y lo que se debería hacer durante este tiempo es desplegar la mayor diversidad posible para ver cómo se recupera mayoría social y política. Bueno, te pongo encima de la mesa y algunas de las tesis que han circulado para tu análisis. No, yo lo presento en términos más simples. Esto es la consecuencia de un matrimonio por conveniencia. Ya se sabía desde el año 2021 que no cuajaba dos fuerzas políticas que se comenzaron a mostrar no solamente en competencia, sino que también antagónicas desde el punto de vista de sus proyectos, lo que era Apruebo Dignidad y lo que terminó siendo el socialismo democrático. E incluso dentro de Apruebo Dignidad, la tensión permanente entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que se extiende hasta el día de hoy. Entonces, es muy difícil que se proyecte una vez concluido este gobierno el próximo 11 de marzo, un espectro político tan amplio que incluya a sectores de la centroizquierda y de la izquierda en la oposición de manera cohesionada. Eso no va a ocurrir y no ocurrió en otras ocasiones. Recordemos que los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera se caracterizaron por enfrentar oposiciones divididas. Y lo que terminó ocurriendo en esas dos ocasiones, a falta de oposición, es que la protesta social se validó como forma de expresión del malestar ciudadano en esas dos ocasiones, en el periodo 2010-2014 y en el periodo 2018-2022. Lo más probable es que ocurra esto mismo, en términos de que tengamos partidos de oposición completamente divididos, con proyectos o con iniciativas completamente distintas, algunos dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno, otros dispuestos a más bien a generar o asumir comportamientos de carácter obstructivo al interior del Congreso Nacional. Hay que tomar en consideración que cuando no se gobierna y se es oposición, el único escenario posible donde los partidos que no están en el gobierno aseguran protagonismo es el Congreso Nacional. Y ese protagonismo se va a expresar en la capacidad de veto y en la capacidad de negociación, en la capacidad de vetar o rechazar algunas iniciativas promovidas por el oficialismo, o bien se va a expresar en la actitud colaborativa de parte de algunos. Recordemos que al inicio del proceso de recuperación de la democracia hubo una maniobra que sorprendió a muchos en ese momento por parte de la UDI,
la UDI para desplazar a Renovación Nacional y para impedir que Renovación Nacional fuera el sector hegemónico dentro de la derecha al interior del Congreso Nacional, decidió negociar con los partidos de la ex concertación para asegurar que los partidos de la ex concertación tuvieran la presidencia de ambas cámaras y la UDI la vicepresidencia de esas dos cámaras, para de ese modo dejar fuera de la dirección o de la conducción de ambas cámaras del Congreso Nacional a Renovación Nacional. Eso va a ocurrir, inevitablemente ocurre, porque los partidos, cuando no están en el gobierno, entran en una suerte de competencia por el mayor protagonismo al interior del Congreso Nacional. Lo más probable es que tengamos una oposición dividida, una oposición fragmentada incluso, y digamos que se ponga en evidencia esta distancia que existe entre el socialismo democrático y el resto de las fuerzas políticas que hoy forman parte del oficialismo. Sí, por eso yo decía al principio que es distinto incluso tener una identidad por separado, que la tienen, siempre la han tenido, incluso el Partido Comunista, el Frente Amplio, son cuestiones súper distintas, pero otra cosa ya es empezar a tender puentes con otros actores con los que no se tiene una coincidencia ideológica, ¿no? Por eso yo hablaba del acuerdo administrativo de la Cámara. Es evidente que el socialismo democrático tiene muchas más coincidencias con el Frente Amplio, por ejemplo, que con Pero Montserrat, te entrego un antecedente. El año 2011, a fines del 2011-2012, sectores de la oposición de ese momento intentaron establecer un acuerdo político con Renovación Nacional con miras a promover reformas a la Constitución. En ese momento se comenzó a plantear el tema de la Asamblea Constituyente, se comenzó a plantear que era necesario reformas profundas a la Constitución del 80, y sectores de la democracia cristiana o de la oposición de la época establecieron puentes y llevaron a cabo una serie de iniciativas, presentaron proyectos en común con Renovación Nacional. Eso ha ocurrido en otras ocasiones y perfectamente puede llegar a ocurrir en esta ocasión. En esa ocasión era siendo oposición, fines del año 2011, principios del año 2012. Sí, bueno, ahí, Juan, claro, está el antecedente que plantea Octavio, pero está la pregunta de cómo se van a comportar las oposiciones al gobierno de José Antonio Kast. ¿Quiénes van a ser oposición y quién no? Hay un signo de interrogación respecto del Partido de la Gente, por ejemplo, ¿no? Incluso en algunos temas de Chile Vamos, puede que tampoco se alineen con posturas del gobierno, bueno, independientes, en fin. ¿Cómo ves eso y el rol del actual oficialismo en el Congreso, particularmente, no a partir del 11 de marzo? Bueno, mira, yo quiero decir de que uno siempre ha tenido distintas oposiciones, nunca ha existido una oposición, salvo en la época del inicio de la democracia, del retorno a la democracia. Creo que no han existido oposiciones que sean inflexibles, que salvo la UDI o Renovación Nacional de la época, que competían mucho por no cambiar la Constitución, por no generar cierta reforma importante. Creo que después han existido oposiciones que han logrado romper ese cerco y se han logrado entender en el Congreso. Y el Parlamento ha comenzado a ser entonces el lugar efectivamente donde ese Parlamento se discute, se debate y se llega a acuerdos para resolver legislaturas determinadas. Entonces, lo que uno observa es que yo creo que esto no va a cambiar mucho. De hecho, yo veo en el propio gobierno, hay un desorden ahí tremendo en la instalación de este gobierno, ¿no? Nombramientos de ministros independientes por todos lados, los partidos alegando todos los partidos. Ahí está Kaiser, se le arrancó Kaiser, ya se le fue, ¿cierto? Se acabó el matrimonio. Ellos partieron con una alianza y una coalición electoral donde iban con 2 candidatos a presidente y 3 o 4 partidos, ¿no? Bueno, ya se le fue uno, el segundo más importante, Kaiser obtuvo una importantísima votación en la primera vuelta. En fin, entonces uno ve que la política ya no va a estar tan ordenada ni alineada en función de gobierno-oposición, sino que van a haber muchos intereses cruzados que tienen que ver cómo se ve la política desde los propios partidos, desde los propios parlamentarios. O sea, yo
no me imagino al Partido Socialista apoyando una reforma tributaria ni a la oposición en su conjunto, digamos, al actual gobierno, apoyando una reforma tributaria que implique menores ingresos para el fisco, reducir el tamaño del Estado. Que no tenga una explicación plausible, razonable. O sea, no me lo imagino, no me imagino eso, digamos. Puede que llegue a ocurrir, uno nunca sabe, pero de verdad siento que las oposiciones se alinean en los grandes temas cuando son muy transversales y logran convocar, digamos, para poder enfrentarlas en conjunto. Por eso digo, mire, vamos a tener oposiciones que se van a poner de acuerdo en los grandes temas. Eso yo no tengo duda. Yo creo que la oposición, el actual gobierno, las coaliciones del actual gobierno, los partidos del actual gobierno, los parlamentarios del actual gobierno, se van a poner de acuerdo en los grandes temas. Sí, Octavio, ¿cómo ves ese dilema de la próxima oposición o oposiciones en torno al tipo, ¿no?, de oposición que hacer respecto al nuevo gobierno? Hay una línea que plantea los últimos gobiernos han tenido posiciones demasiado obstruccionistas, que no ayudan a generar grandes consensos, que ese tipo de oposición es en parte responsable del desafecto, del deterioro que ha tenido el devenir de la política en el último tiempo. Y hay otra línea que plantea, bueno, este gobierno cruza líneas rojas en materia tributaria, en materia de derechos humanos, en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que por lo tanto hay que plantarse desde un principio, ¿no? ¿Cómo ves ese dilema? Que es un dilema que uno lo lee cotidianamente en la manera en que se están subiendo los dirigentes del actual oficialismo al nuevo escenario. Sí, hay distintas formas de asumir el rol de oposición y muchas veces se confunde el rol de oposición simplemente con rechazo y obstrucción. La oposición no solamente tiene que ser reactiva, también tiene que ser proactiva. Y ser proactiva muchas veces implica inducir al oficialismo a tener que negociar. Es la oposición, cuando la oposición induce, se posiciona de manera mucho más efectiva, cuando induce la oposición al oficialismo a tener que negociar o tener que generar instancias de colaboración. Cabe recordar que el actual presidente de la República, Gabriel Boric, se logró posicionar no por sus actitudes de obstrucción o de rechazo, que también las tuvo, sino por aquellos momentos en los cuales colaboró incluso con el gobierno del presidente Piñera. Fue uno de los primeros en integrar comisiones y ofrecerse para integrar comisiones que en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera logró promover. Y en este caso puede ocurrir algo parecido, pero hay que tener en cuenta que la oposición no solamente se agota en el espectro de la izquierda y la centroizquierda, como muy bien señalaba Montserrat hace un rato. También está la oposición que podría eventualmente ejercer el Partido de la Gente. También habrían ciertas fisuras en la derecha que podrían eventualmente generar ciertos vetos o ciertas incomodidades al oficialismo y al futuro gobierno. Y en ese sentido es muy importante que los partidos de centro izquierda, los partidos de izquierda sean mucho más proactivos y le ganen el quien vive a estas otras fuerzas políticas, porque de lo contrario corren el riesgo de pasar a un segundo plano. Si el protagonismo lo asume el Partido de la Gente, si el Partido de la Gente se transforma en el Partido Bisagra, si en el que tiene la última palabra al momento de decidir en relación a ciertos proyectos de ley, desde luego eso va a afectar el desempeño, el protagonismo y la visibilidad del resto de los partidos que hoy forman parte del oficialismo. Claro, porque el tipo de oposición está determinado por el tipo de gobierno que va a ser José Antonio Kast. La semana pasada, que fue discusión el perfil de la nueva ministra de la Mujer, había representantes de Bópoli, por ejemplo, por ahí escuchan a la Larraín Mate, que dijo que era una provocación haberla nombrado a ella. Y claro... Ahora, es muy importante también, Montserrat, perdón que te interrumpa, es muy importante el nivel de anclaje social que tengan los partidos que van a hacer oposición. Si son partidos que tienen anclaje en el mundo popular,
con las organizaciones sociales, con movimientos sociales, desde luego su desempeño va a ser mucho más efectivo, mucho más visible. Pero si son oposiciones desarraigadas socialmente, por más que se empeñen por tener protagonismo en el Congreso Nacional, la visibilidad de esos partidos también disminuye, producto de ese desarraigo o falta de articulación con el mundo social. Claro, yo ponía el ejemplo de la ministra de la Mujer porque yo dudo que eso vaya a ocurrir, pero si el gobierno de Kast pretende, por ejemplo, echar para atrás una de las causales, ¿no?, de la ley de aborto en 3 causales, probablemente tenga una posición que no sea solamente la centroizquierda, sino que vaya incluso más allá, por eso que va a estar determinado por aquello. Tenemos que irnos a la pausa, pero a la vuelta les queremos proponer, pero a la vuelta para retomar con eso, porque queremos proponerles hablar de justamente el gobierno de José Antonio Kast, la gira que está haciendo por Centroamérica, incluyendo la suspendida o aplazada reunión con el presidente de El Salvador. Sí, creo que la va a tener de vuelta de Panamá, porque en Panamá también hay una reunión, se podría juntar con Lula. Pero las señales que ha dado el presidente Kast con la conformación de su gabinete, hay una entrevista interesante a la vocera de gobierno este fin de semana en La Tercera, donde dice varias cosas, pero entre ellas da cuenta que ha habido conversaciones previas con Trinidad Steiner cuando ella era fiscal, lo que también ha generado reacciones en el actual oficialismo. De todo eso y más les proponemos que conversemos a la vuelta de la pausa, porque son las 9:02. Hacemos un breve corte y retomamos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, por Radio Universidad de Chile, con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día, cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería, defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta,
destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria, y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. En esta mañana de día lunes 26 de enero del año 2026. Bueno, no es del clima de lo que queremos hablar, pero el clima está provocando estragos de distinto tipo, el lugar de donde yo vengo, anoche Santiago, también en Centroamérica, porque fíjense ustedes que para aproximadamente las 5 de la tarde estaba pronosticada una reunión hoy, estaba agendada una reunión hoy entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reunión cuya realización es incierta o está casi suspendida como consecuencia del impedimento para que el vuelo a El Salvador se realice, pero eso es por las condiciones climáticas en Estados Unidos, en Miami. Así es. Sin perjuicio de esto, está dentro del ámbito de lo que en el análisis político se llama las señales, ¿no? El tipo de reuniones que está teniendo el presidente electo en su gira al extranjero, pero también en la constitución de este gabinete, donde poco y nada, no nada, pero muy poco hay de los partidos, ¿no? Y una alta presencia de independientes que además tienen un perfil entre sí bastante parecido, ¿no? Muy cercanos a los grupos económicos, a los gremios empresariales, en fin. Se decía que este gobierno venía a enfrentar el tema de la seguridad y la migración. Aparece esta otra hipótesis, ¿no? De que la economía sea el eje de la acción de la próxima administración. Octavio Avendaño, ¿qué te sugiere todo esto que hemos ido conociendo en los últimos días? Mira, muchas cosas se pueden interpretar de la composición del gabinete que ha definido el presidente electo José Antonio Kast. De partida no veíamos un gabinete de esta naturaleza desde el gobierno de Ibáñez, con la presencia de tantos independientes, con menos presencia partidaria, pero con una alta presencia de independientes, pero también con una pretensión de transversalidad desde el punto de vista político al intentar cruzar o sobrepasar los límites del espectro de la derecha y de la centro derecha, al incluir también a representantes y figuras que participaron, fueron ministros de gobiernos de la ex concertación, incluso de la nueva mayoría, del gobierno de la nueva mayoría, como ocurre con Jaime Campos, pero también tomando en consideración los equipos que van a asesorar tanto al presidente de la República como al conjunto de los ministros. Ayer en el Mercurio salía, por ejemplo, Carlos Maldonado, también una figura del Partido Radical o un ex militante del Partido Radical que aparece en el segundo piso. Ahora, hay que tomar en consideración y no subestimar este tipo de decisiones, un error que ha cometido el actual oficialismo o quienes comparten las sensibilidades del actual oficialismo, es subestimar a José Antonio Kast y subestimar también las características y la composición de este gabinete. Y en realidad lo que observamos es la capacidad que ha tenido para digamos, incorporar figuras que van más allá del espectro de la derecha y de la centro derecha, porque de una u otra forma esas figuras también vienen con sus propios equipos, vienen con operadores, vienen con personas que tienen experiencia en gobierno. Entonces ahí hay que tener, hay que prestar mucha atención respecto de el desempeño y el rol que van a
que van a cumplir estas figuras, sobre todo para generar puentes en el Congreso con quienes van a actuar como opositores. Por otro lado, también hay que destacar de que esta pretensión por parte del presidente electo de un gabinete de unidad nacional no es tal. Ya no estamos en los tiempos de González Videla o de Jorge Alessandri, donde se generaban este tipo de gabinetes, porque es otro contexto, un contexto el aquel donde existían partidos vigorosos, fuertes, con un nivel de arraigo social más o menos importante, a diferencia de lo que ocurre con los partidos en general o con el sistema de partidos en la actualidad, mucho más debilitado, mucho más fragmentado, lo cual no da para hablar de gobierno de unidad nacional ni tampoco para hablar de gobierno de emergencia, a pesar de que lo que está ocurriendo en el sur valida puede validar o llegar a validar esta idea, esta tesis que ha intentado plantear el presidente electo de un gobierno de emergencia. Yo tengo la idea de que eso se choca con la realidad. Claro, que tenga independientes también implican otro tipo de situaciones. Por un lado, podríamos decir, va a haber menos costo político cuando haya que sacar a uno de estos ministros independientes. Va a haber un menor costo político para los partidos de la derecha, pero los gabinetes con fuerte presencia de figuras independientes tienden a ser gabinetes mucho más inestables, y eso ha quedado demostrado históricamente. Incluso podríamos decir que estos gabinetes que incluso se les intenta otorgar un carácter de despolitizado, de gerencial, como ocurrió al inicio del primer gobierno del presidente Piñera, tienden a fracasar rápidamente cuando enfrentan coyunturas más o menos críticas en el camino. Entre otras cosas, por la falta de manejo político de esos ministros independientes y para enfrentar las coyunturas o para enfrentar ciertas crisis. ¿Cuál es lo positivo de todo esto para... si lo comparamos con lo que fue el inicio del actual gobierno? Es que Carlos Maldonado no es Isquia Siches en términos de manejo político. ¿Cómo se llama? El ministro del Interior, Claudio Alvarado. Claudio Alvarado no es Isquia Siches en términos de manejo político o en términos de trayectoria política. Lo mismo José García respecto de lo que fue en su momento Giorgio Jackson. Acá probablemente José García se maneje mucho mejor en su relación con el Congreso Nacional, algo que no logró en los primeros 6 meses Giorgio Jackson para hacer avanzar la agenda legislativa de este gobierno en su momento entre el año entre marzo del 2022 y septiembre, en el momento del plebiscito del 4 de septiembre de ese mismo año. Entonces, esas son, creo, algunas de las características, proyecciones que se pueden hacer de estas nominaciones que han, más allá de los problemas puntuales que hay con algunos ministros como la ministra de la Mujer u otros. Sí, Juan, bueno, a propósito de la agenda internacional del presidente electo, yo leía por ahí la semana pasada alguien que decía, de manera muy exagerada obviamente, que José Antonio Kast se reúna, que es primera vez que se reúna con Nayib Bukele, es comparable con que Janet Jara se hubiera ido a reunir con Maduro en el helicoide. Obviamente esto es una exageración burda, ¿no? Pero creo que sí hay un punto en señalar que Bukele es al menos una figura controversial. Claro, es una persona que ha modificado la Constitución, que tiene rasgos totalmente autoritarios. Yo no podría calificar el gobierno salvadoreño como democrático, ¿no? Y lo digo porque desde el sector de José Antonio Kast se ha planteado esto insistentemente respecto de regímenes como Cuba, como Nicaragua, en fin, pero no hay una mirada crítica respecto de lo que implica esta reunión, porque evidentemente se señala que es un modelo a seguir. Yo no sé qué se podría replicar de lo que se hace en El Salvador, francamente, y lo planteo porque creo que ese es un tema en sí mismo y se debiera señalar también, ¿no? Porque se dice, José Antonio Kast se reúne con Bukele, pero... Claro, como si se reuniera con el de al lado. Exactamente, ¿no? Creo que no es cualquier gobernante, ¿no? No. Bueno, lo planteo ahí como un punto también, si quieres referirte a aquello.
Sí, lo primero que voy a decir es que efectivamente hemos visto improvisación completa de parte de la instalación de este gobierno, de lo que va a ser la instalación, ¿no? En muchos casos, primero va a buscar un ministro de Argentina que le dice que no, le dice lo voy a pensar, y después le dice, no voy a ir. Se toma una foto con Milei con la motosierra, habla de una situación de un gabinete de emergencia, un gobierno de emergencia, en un país que tiene una catástrofe natural. Bueno, no es natural, el incendio en el sur no fue algo natural, es algo completamente intencional al parecer, pero que es muy lamentable por la pérdida de la víctima y las cosas que le ha ocurrido a la gente de la octava región. Pero no es uno no observa ni en los números económicos ni en las cifras últimas que hemos ido conociendo del desempleo, cómo ha ido mejorando la condición, ¿no? Y tampoco, y déjeme decir algo más, y tampoco en términos de seguridad, que estemos en una situación que requiera una emergencia o un gabinete de unidad nacional. La verdad que yo lo que he visto es improvisación, sin una agenda clara respecto a cuáles son los principales temas, salvo como conversamos delante y tú planteábamos el tema de la nominación de ministro económico, o sea, completamente marcado a la agenda económica, seguramente donde están ahí tratando de trabajar, y yo siento de repente que estos viajes sin sentido, vamos a ver lo que pasa ahora con el encuentro que va a tener el presidente en el foro económico latinoamericano. Que haga viajes sin sentido. Lo que pasa es que a alguien puede no hacerle sentido, pero debe tener sin resultados positivos, sin resultados positivos y con pura intencionalidad política, porque Perú ha dicho en todos los tonos que nunca va a ser un corredor humanitario con Chile. Y tiene que ir con varias razones, entre otras estrategia de seguridad nacional. Porque implicaría también que deberíamos traspasar fuerzas armadas para poder ir haciendo la posta de cuidado que estos señores lleguen donde deben llegar. En fin, en realidad, y Perú le dice que no. Se va a Argentina, le dice que no. O sea, fue a Ecuador, le fue mal también. Entonces, creo yo de que ha sido mucha improvisación, inclusive el nombramiento de la ministra de Seguridad Pública, que yo creo que ella puede que dentro de los nombres que se manejara la que tenía más experiencia de manejo de estos temas, pero no siempre los temas de seguridad pública pasan por el aspecto simplemente de la visión de un abogado, ¿no? No es algo operativo, es algo político. Sino es algo más bien también político, operativo, de decisiones estratégicas, de coordinación con distintas instancias, instituciones, no solamente policiales, etcétera. Entonces, yo la verdad que siento que este gobierno o el futuro gobierno, el presidente electo, los equipos han ido actuando con mucha improvisación en muchas áreas, y eso es lo que uno pudiera señalar como preocupante, más bien como para darle en el gusto poder cumplir los acuerdos que tuvo para su elección. Lo de Maldonado, lo de Jimena Rincón, lo de la ministra de la Mujer. Yo no quiero hacer ningún tipo de caracterización de nadie, simplemente digo que a mí me suena más bien a cumplir con acuerdos políticos con ciertos sectores, más que tener un diseño, una línea estratégica de gobierno que ofrecerle al país, salvo los temas económicos, que está completamente entregado al asunto. Y lo otro, respecto a la integración de los partidos, mire, está demostrado, porque este no es un gobierno de emergencia ni de unidad nacional, no va a hacer eso no va a ocurrir. Ya no ocurrió. Entonces, yo quiero ver qué es lo que va a pasar después del 11 de marzo, cuando se instalen los partidos políticos en el Parlamento, cuando el gobierno empiece a presentar normativas, leyes, y no tenga suficiente gente que pueda articular la operatividad de todas estas leyes que van a tener. Porque García Ruminot puede que tenga mucha habilidad en el Congreso por su experiencia, pero y puede no ser Giorgio Jackson. Yo comparto, yo creo que el peor ministro que pudieran nombrado era Giorgio Jackson, que por lo que me dicen algunos parlamentarios, más pesado que un tanque a pedales, pero que no tenía ningún puente habilitado para el otro lado. Pero García Ruminot tiene un talante opuesto, diríamos, ¿no? Claro, sí. Pero esto va a requerir mucho de ver cómo se sienten los partidos que sean parte de un gobierno. Sí, ahí... Porque es otra cosa, ¿no? Sí. Ahí, muy breve, antes de cambiar de tema, pero simplemente como un dato referencial respecto a la alusión que hacías, Monse, sobre Venezuela en relación con El Salvador, ¿no?
dos informes de organismos internacionales que han sido lapidarios sobre la situación de Venezuela, que son Human Rights Watch y Amnistía Internacional, señalan respecto a la situación de El Salvador, el primero, Human Rights Watch, y esto se nos olvida, El Salvador lleva institucionalmente 4 años en estado de emergencia, lo cual ha facultado al gobierno para lo que este organismo describe como abuso sistemático de poder, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, uso excesivo de la fuerza y violaciones al debido proceso. Es bien parecido a lo que dice Amnistía. Amnistía habla de violación de derechos fundamentales, detención arbitraria, tortura, trato cruel, se viola la libertad de expresión, la presunción de inocencia, se repite el tema de la tortura como una cuestión importante, esto en un contexto donde hay muchos informes de organismos de derechos humanos cuestionando la situación de El Salvador. Hay una persecución a la prensa también. Bueno, eso te iba a decir. Ese es un asunto central. La persecución a la prensa y, ojo, y a los opositores. Sí. Así es. Bueno, hay varios temas para tratar. Veamos si alcanzamos a decir algo sobre Estados Unidos que es tan relevante. Pero antes de eso, una pasada por lo que pasó anoche con la detención de la, hasta hace muy poquito, integrante influyente, además de vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien es detenida en esta imagen sacada de su casa por funcionarios policiales. Pero que, Octavio, más allá de la situación misma de la ex ministra Vivanco, cuyos detalles se han conocido además cada vez más y en las últimas audiencias con un nivel de desparpajo, grosería, la filtración de la escucha de las llamadas telefónicas que dan cuenta de un modus operandi que impresiona. Es siempre, digo, Octavio, evitar el riesgo de quedarnos en lo coyuntural y ver si es síntoma de algo más general, ¿no? Se hablaba hace muy poquito de una crisis del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, cuestión que pienso no deberíamos olvidar del todo por mucho que impresione lo de Ángela Vivanco, ¿no? Ahí pedirte una pequeña mención y respecto a lo que supone también para la institucionalidad. Bueno, desde luego lo que evidencia la exministra Vivanco es precisamente el conflicto de interés que existe al interior de la Corte Suprema. Es lo que queda en evidencia y es precisamente el fenómeno estructural que tú mencionas, que estaría detrás. Pero habría que señalar también de que cuando hablamos de Ángela Vivanco no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier representante de la Corte Suprema que ha hecho carrera en el Poder Judicial, todo lo contrario. Estamos hablando de una persona que ha pasado desde el ámbito de lo político a el Poder Judicial. Recordemos que Ángela Vivanco partió como diputada de la Unión de Centro-Centro, del recordado y fallecido Francisco Javier Errázuriz, y de la Unión de Centro-Centro se pasó a Renovación Nacional. Recuerdo una anécdota que ya en esos años, siendo diputada por la Unión de Centro-Centro y cuando viene la crisis con Francisco Javier Errázuriz, la propia esposa de Errázuriz, Toyita, no me acuerdo el apellido, decía que Ángela Vivanco era la típica trepadora. María Victoria Valle se llamaba, ¿no? La que fue diputada también. Victoria Valle, sí. De Errázuriz. Decía que era la típica trepadora y después aparece como una figura clave dentro de Renovación Nacional. De ahí hace carrera académica en la Facultad de Derecho de la UCE y posteriormente se lanza al Poder Judicial, pero no una figura que haya estado durante todos estos años en el Poder Judicial como alguien podría interpretar. Más bien es una figura que ha transitado en estos 2 mundos o 3 mundos desde el ámbito de lo político, ha sido parlamentaria, fue una figura clave en 2 partidos de la derecha, en la UCC y en Renovación Nacional, fue académica y luego hizo carrera en el Poder Judicial, pero siempre con conflictos de interés. En eso yo creo que no es sorpresivo lo que ocurrió finalmente. Quizás lo sorpresivo fue lo contundente de este fallo que la condena finalmente. Juan Valdés.
Que no hay nadie por sobre la ley. Eso es lo que primero uno puede... Eso es lo que dice el papel y lo que dice el todos papel. quisiéramos creer. Lo que dice el papel, sí, sí. Mira, yo respecto de este caso, así como... Porque además este caso está dejando como de lado la causa madre, ¿no? Que fue... Los otros temas, inclusive los WhatsApp y todo lo demás, ¿no? Entonces, uno lo que esperaría es que esto termine con condenas, que termine con condenas a quienes deben ser condenados y que termine también con cárcel para quienes deben ser condenados a cárcel. Digo esto porque en un escándalo tan grande, no tan gravoso tal vez, pero sí muy grande, que involucra a mucha gente, los principales inculpados terminaron con clases de ética. Entonces, creo que la imagen de ver a la señora Vivanco saliendo a una persona que era intocable, que era... bueno, le acaba aquí Octavio de leer el currículum completo, ¿no? De una persona que estaba por sobre todos, verla salir con esposa, tapada con una frazada, pero con esposa parece. En fin, es una imagen que uno puede señalar que esperemos que se haga justicia en todos estos casos, porque son casos que rompen la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas. Una ministra de la Corte Suprema que está siendo acusada hoy día de lavado de dinero, lavado de activos y hechos de corrupción gravísimos para favorecer una causa, pero también el nombramiento de un montón de otras personalidades más, digitalizada tal vez, al parecer, por un señor que también está preso, ¿cierto? Que era connotado abogado de la plaza. Imagina la red de situaciones. Hemos tenido a 3 jueces ya expulsados del sistema de la Corte Suprema, ¿no? Entonces creo yo que es como para esperar de que pudiéramos tener resultados concretos y que esperar que se sepan pronto, que la ciudadanía pueda empezar a recuperar la fe también en lo público. Cuando uno, y digo esto por lo siguiente, Patricio y Monserrat, yo vengo de una población de la San Gregorio de la Granja y hablo permanentemente con los vecinos, y la sensación más fuerte que sienten es la sensación de que no hay justicia, de que los delincuentes entran a la cárcel y salen al otro día, de que los crímenes de cuello y corbata no se juzgan, se criminaliza la pobreza, y además finalmente terminamos teniendo casos como el de la muerte de los 80 reos en San Miguel, en un incendio donde había un par de vecinos nuestros que vendían videos piratas. Entonces, coleros de la feria, la típica, ¿no? Los coleros de la feria, exactamente. Entonces, la verdad que esas sensaciones son muy fuertes en la ciudadanía hoy día y en las poblaciones lo ve todo el tiempo. Entonces, casos como este que llegaran a tener condenas efectivas y se hiciera justicia, sería muy importante también para recuperar la credibilidad en el Poder Judicial, que está bastante deteriorada, y en nuestras instituciones públicas, y sirva de ejemplo también para que estos hechos ojalá no volvieran a cometerse. Oye, da para hacer una serie de Netflix todo lo que ha ocurrido con el caso Audio y todas sus diversas aristas. Pero bueno, vamos supera la ficción. Sí. Hicieron una película, acuérdense ustedes, con el seguimiento y el presidio del presidente Lula. Sí, hicieron una serie, ¿se acuerdan? Sí. Esto yo creo que es mucho más que eso y además es cierto. Claro, comprobado. además es cierto. Bueno, recordar que el marido de la ex ministra Vivanco ya está en prisión preventiva, Sí. así que esto está avanzando. Sí. Sí, bueno, tenemos que dejar hasta acá el panel. Octavio, Juan, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Y sobre el tema de Ángela Vivanco vamos a tener una muy interesante entrevista. De hecho, ya está acá. Lo estamos viendo. El próximo entrevistado, Mauricio Daza, abogado penalista, así que vamos a analizar con él los alcances, ¿no?, de esta noticia que está ahí en desarrollo. Muchas gracias, Octavio. Gracias Juan, son las gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias, Octavio. Son las 9:29, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos con más radioanálisis. Volando.